Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explicar cómo hallar el MCM y MCD utilizando Python, o lo que conocemos como mínimo como múltiplo y máximo como un divisor. Y bueno, para ello vamos a utilizar esta herramienta. Antes de comenzar a escribir el código es necesario comprender o saber cómo se soluciona o cómo se halla el MCM y el MCD de manera manual, o la forma clásica como siempre lo hemos hecho. Entonces espero que lo sepan, pero si no, pues voy a hacer una explicación breve de cómo se hace. Entonces, como podemos ver aquí en pantalla, si tengo dos números, para encontrar el MCM, empecemos por el MCM, sería descomponer ese número en sus factores primos. Bueno, si no recuerdan, la definición de un número primo es aquel que se puede dividir por sí mismo y por el uno, y que su resultado pues me dé entero, sin decimales. Entonces los números primos pues son el 2, 3, 5, 7, el 11, 13 y bueno, y en adelante. Entonces para este caso vamos a utilizar estos dos números, el 12 y el 45. Entonces lo que uno hace es, 12 tiene mitad, o comenzamos con el primer número primo, con el 2. Entonces 12 dividido 2, 6. Luego seguimos preguntando, ¿6 se puede dividir entre 2? Sí. Le sacamos la mitad, me da 3. Ahora seguimos con el siguiente número, porque ya el 3 no tiene una mitad exacta. Entonces seguimos con el 3 hasta que me da 1. Y ahí ya tendríamos primera parte. Ahora hallemos el del 45. Es el mismo proceso. Pues no podemos sacar mitad, pero sí podemos sacar tercera, que es 15. Al 15 también le podemos sacar tercera, que es 5, y al 5 pues ya no le podemos sacar tercera, sino quinta. ¿Y cómo hallamos el MCM? Pues miramos las dos columnas y vemos cuántas veces se repiten los números. Empezamos por el primer primo, que sería el 2. ¿Cuántas veces se repite acá? 2 veces. Acá no aparece, entonces coloco 2 elevado a la 2. Luego, el siguiente número primo, que es el 3. 3, ¿cuántas veces se repite? Acá 1 y acá 2. Entonces elijo el mayor, que sería 3 a la 2. Y luego con el 5, que sería nomás 1. Entonces 2 elevado a la 2 por 3 elevado a la 2 por 5, pues me da 180. Y para el caso del MCD es lo contrario. Nos fijamos en el número que sea común en ambos y elijo el menor. O sea, acá el 2 no se repite. El 3 sí está, pero se escoge el menor, o sea que que se repite una vez. Y el 5 no está. Por lo tanto, la respuesta sería aquí 3. Entonces, para hallar la solución en Python, lo primero que vamos a hacer es una función que me permita factorizar, es decir, encontrar esos factores primos. Entonces comencemos por ahí, definiendo la función. Sería def factorizar, y bueno, como parámetro le mandamos un número, dos puntos, y comenzamos bueno, en este caso vamos a crear una lista llamada factores vacía, para luego llenarla. También vamos a crear una variable que se llame divisor, donde tenemos, empezamos con 2 y luego ya vamos a mirar el por qué. Entonces aquí utilizamos un ciclo while que verifica si el número es divisible por 2, lo agrega a la lista de factores. Si no lo es, pues incrementa en 1 su valor, y así vamos llenando la lista de factores. Entonces vamos a hacer eso. Tenemos un while
tomamos el divisor, comprobamos que sea menor o igual al número, y dentro hacemos lo que comenté. Entonces, si el número es divisible, aquí se hace con el operador de módulo entre el divisor, y eso es igual a 0, o sea que se puede dividir entre 2 de manera exacta, o lo que es el primo, aquí estamos hallando los factores primos, pues si eso es posible, a factores agregamos ese número. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el append, que es para agregar un elemento a la lista, y agregamos ese número, que sería el divisor. Y falta hacer algo muy importante, aquí sería tomar el número y dividirlo de manera entera por el divisor. Y de lo contrario, salimos del if, de lo contrario, el else, incrementamos el divisor en 1. El divisor más igual 1. Más igual 1. Y listo. Eso por el momento. Vamos a probar que esto sea cierto. Aquí hacemos el return de factores. Y vamos a comprobar. Entonces, para probar esto, lo que podemos hacer es llamar a la función. Y llamamos la función que llame x es igual a factorizar. Y aquí hacemos un print de x. Y vamos comprobando que esto sea cierto. Me falta pasar un número, que sea una lista. En este caso, un número. En este caso 12. Y comprobemos esto. Python a ver, no puedo escribir acá. Listo, continuamos. Bueno, vamos a comprobar que esto esté funcionando. Vamos a correrlo desde acá y esperemos el resultado. Y efectivamente, pues sería 2, 2 y 3, como lo hicimos de manera manual. Entonces ya nos está funcionando la función que queramos de crear. Entonces ahora, a continuación, vamos a crear otra función que me permita obtener los factores comunes bueno, entre ambos números. Lo que hacíamos acá, pues visualmente, que nos damos cuenta que habían factores comunes, vamos a crear esa misma función acá. Entonces para ello, bueno, definimos la función def obtener factores comunes y esto recibe una lista de números. Y bueno, comenzamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tomar una lista de números y vamos a utilizar la función anterior, la que acabamos de crear, para obtener los factores primos de cada número de la lista. Y luego, pues guardamos el conteo de estos factores en un diccionario, que bueno, que ya vamos a mirar cómo lo hacemos. Y bueno, así obtenemos los factores comunes de esta lista de números. Entonces, comencemos. Entonces vamos a crear una lista llamada factores comunes. La dejamos vacía. Y vamos a crear el diccionario para contar, que llame conteo factores. Sabemos que es un diccionario porque no son corchetes sino llaves.
y sabemos que un diccionario funciona con el concepto de llave de valor. Entonces, bueno, aquí vamos a utilizar un for para recorrer mi lista de factores. Entonces, como sé que es factores, pues la variable que la va a llamar factor en la lista de factores. Y listo. Bueno, factores comunes, conteo de factores, el for. Y bueno, me falta acá. No, eso es. Me estoy adelantando. Aquí es el número. En números. En la lista de números, perdón. Y aquí sí vamos a hacer factores igual a la función. Llamamos la función factorizar. Y le pasamos cada número para que encuentre por cada número pues me encuentre sus factores primos. Y ahora sí hacemos uso del diccionario de conteo factores. Pasamos la llave y lo dejamos así, vacío. Y ahora sí, lo que quería hacer anterior era el for de factor en factores, que ya tenemos la lista. Y aquí preguntamos si el factor está dentro de conteo factores lo incrementamos el factor para no volver a copiar, todo lo copio y pego. Sería ahora sí a su valor, el factor más, aquí sería el más igual a 1. O sea, ahí ya empezamos a contar. Lo que yo hago aquí, tengo mi lista de números, con el for lo recorro y comienzo a encontrar cada factor primo de ese número. Creo pues mi diccionario para empezar a mirar cuántas veces se repite, y si se encuentra una coincidencia acá, pues lo voy incrementando. Si no, simplemente coloco el diccionario, conteo factores, bueno, este mismo es lo mismo, pero en vez de más 1 va a ser igual a 1. Es la primera vez. Aquí es cuando ya se encuentra, pues lo incrementa. Aquí añadimos ese número una sola vez. Y si no, ya para finalizar, si el factor no está dentro de factores, si el factor no está en factores comunes, lo que hacemos es agregarlo. Entonces en factores comunes .append agregamos a la lista el factor. Y aquí hacemos un retorno. Esto tiene que estar a la altura del for. Un return de factores comunes y también de conteo factores.
Entonces vuelvo a explicar lo que acabamos de hacer. Tomamos la lista de números, utilizamos la función factorizar para obtener los factores primos de cada número. Luego guardamos ese conteo en el diccionario llamado conteo factores, y esto pues nos dará una idea de cuáles son los factores comunes entre los números. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Comprobemos esto. Tener factores comunes. Bueno, esto recibe como tal una lista de números. Podemos pasarle por ahora 2, 2,3, que eran los del 12. Y hacemos el print de x. Entonces aquí me dice, esto es lo que yo quería lograr. ¿Cuántas veces están por cada factor? Su respectivo pues conteo. Entonces por el momento vamos bien. Ya con esto, o sea, ya factorizando, teniendo los factores comunes, nos queda la parte principal, por decirlo así, que es obtener el MCM y el MCD. Entonces vamos a crear la función para hallar primero el MCM. Entonces comencemos. Otra función def, coloquemos obtener MCM para no escribirlo tan largo. Entonces entendamos qué hacemos aquí. Ahora vamos a utilizar la función que creamos anteriormente, obtener factores comunes, para obtener los factores comunes y sus conteos, y luego con esos datos pues calculamos el MCM utilizando la fórmula que multiplica los factores elevados a sus conteos máximos, que es lo que nosotros hicimos aquí. Eso es lo que vamos a hacer aquí en el código. Entonces, ¿esto qué recibe? Bueno, como esto ya, para no hacerlo tan largo, podemos resumir así y con solo concentrarnos en la función. Entonces, para hallar el MCM, volvemos otra vez a necesitar una lista de números. ¿Qué es lo primero que vamos a solicitar? Pues vamos a llamar la función anterior. Entonces, factores. Bueno, podemos reutilizar esta última línea asimismo, porque como esto me devuelve dos cosas, aquí llamo la función obtener factores comunes y asigno sus valores y le paso la lista de números. Eso es lo primero. Ahora vamos a definir el MCM igual a 1. Creamos un for de factor, así llamo mi variable, en la lista de factores comunes, pero que hemos obtenido pues anterior. Ahora definimos una variable que se llame máximo conteo para guardar ese valor e intercambiarla en el proceso. Creamos otro for de un número en números, y aquí en este for lo que hacemos es lo siguiente: hacemos un conteo, va a ser igual al conteo factores, lo que ya creamos
acá lo que tenemos aquí, conteo es igual a conteo de factores, esto viene de obtener factores, y vamos a obtener del diccionario, es una manera fácil de hacerlo, un punto get, que me devuelva el factor, y si no, que me ponga 0. Entonces obtenemos ese valor, y si no, pues ponemos 0. Listo, ahora hagamos un sig, un condicional para mirar que el conteo sea el mayor. Si conteo es el mayor que el máximo conteo, pues hacemos un intercambio de variable. O sea, guardamos el máximo conteo, guardamos el valor del conteo, que ya en este caso ya pasaría a ser el máximo. Y para finalizar, aquí colocamos pues la fórmula. Esto sería la altura del for. Aquí MCM es igual a la MCM por el factor, y lo elevamos al máximo conteo. O sea, lo que hicimos aquí. Eso sería para obtener MCM. Entonces vamos a comprobar de que eso sea cierto. Bueno, otra vez, X es igual a, para obtener MCM, bueno, ahora lo comprobamos. Más bien, creemos la otra función que va a ser igual, y hacemos de una vez la ejecución del programa completo. Sería, podemos copiar, es casi lo mismo, un MCD, obtener el MCD, hacemos lo mismo, en vez de llamarse esto MCM, pues llamamos MCD, va a ser igual a 1, y aquí en vez de máximo va a ser el mínimo, el conteo mínimo, y vamos a definir ese valor igual en 0, o podemos hacer algo distinto, porque acá lo dijimos como máximo. Bueno, hagámoslo así. Hay una función en Python que me permite hacer esto de una manera más simple que acá arriba. Pasamos el conteo factores, diccionario, número, obtenemos ese valor. El valor sería aquí el factor, coma, 0, y por fuera hacemos un for. Eso es una lista comprimida, número y números, y así lo hacemos de una manera mucho más rápida. Factor, factor, y este for que está aquí no lo ahorramos. Sería así, el for mínimo conteo es igual a mínimo conteo factores, que creo que está bien. Y este MCD sería aquí MCD, y en vez de ser MCM, MCD por el factor, y aquí sería mínimo conteo. Y eso sería todo. Bueno, para no ser muy largo el video, voy a pausar aquí, voy a construir ya, digamos, como al usuario, cómo le vamos a pedir la información. Entonces lo pauso y continuamos. Listo, continuamos. Explico qué he hecho hasta el momento. Bueno, estas son las funciones que ya construimos. Y simplemente aquí creé como un menú
para hacerlo más para que el usuario pues ingrese los valores más cómodo para el usuario. Entonces pido la lista de números, le digo que ingrese una cantidad, que digite un número para saber, para llenar la lista de números, sea un número entre 2 y 10 para calcular entre el MCM y MCD entre dos números o 10, o sea 10 cantidades. Hacemos una validación pues para que ese valor esté entre 10 y 2. Le dimos los números, lo agregamos a la lista y aquí llamamos la función, el MCM y el MCD. Y bueno, esto que está acá comentado es para comprobar, como Python tiene una librería, le importamos este módulo y pues importamos los módulos para hallar estos valores. Ahora lo comprobamos. Entonces lo primero es saber si esto no funcionó y vamos a ver si esto no me funciona. Pues son dos números, en este caso el 12 y el 45. Debería el resultado ser 183. Y bueno, tenemos un error, me devuelve none y vamos a revisar por qué. Bueno, los errores son normales, así que vamos a mirar la función. Bueno, estamos calculando todo, pero no estamos haciendo el return. Así que hay que hacer el return, pero este return va aquí, a la altura del for. Return MCM. Y ahora vamos a retornar, bueno, supongo que acá también está igual, no tenemos el return y MCD. Guardamos y comprobamos que esto funcione. A ver, nos pide dos números, 12 y 45, 181. Bueno, aquí tengo otro error, vamos a revisar qué puede ser. Bueno, creo que es por lo mismo, no está a la altura, ahí. Tiene que ser a la altura del for y esto tiene que estar adentro, así. Bueno, corremos esto y corrámoslo de nuevo. Dos, 12 y 45 y exacto 183. Bueno, entonces aquí está el código. Voy a dejar en la descripción del video, dejo pues el link del repositorio para que lo copien, lo tengan. Y bueno, eso sería todo. También podemos comprobar, bueno, antes de finalizar, comprobemos que esto también funcione. Control K, Q para descomentar. Y aquí ya están los dos números. Corremos esto. $12, 45. Y mira, me da el mismo resultado. Haciéndolo de una manera pues manual, nosotros creando las propias funciones o utilizando las funciones que ya tiene Python para eso. Entonces, eso sería todo. Cualquier comentario, cualquier inquietud, pues en la caja de comentarios me pueden hacer sugerencias o bueno, contactar por mis redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.